Bueno, y seguimos en las claves del día. Vamos a hablar de otros dos temas que quedaron algo desapercibidos el fin de semana y que también el Congreso de la República aprobó. El primero de ellos tuvo que ver con la SUNEDU. Nuevamente hay un intento de desestabilizar quizás la reforma educativa, y esto hay que decirlo muy claramente. Hay grupos de interés detrás que buscan traerse abajo esta reforma porque ha chocado con sus intereses, y esta es una realidad, le guste o no a los que nos escuchan. Y se ha formado o se le ha dado a la Comisión de Educación atribuciones para investigar los licenciamientos de dos universidades. De eso vamos a hablar con el presidente o el jefe de la SUNEDU, pero también se aprobó otorgar un presupuesto equivalente al 6% del Producto Bruto Interno para el sector educación. Al respecto hemos elaborado un informe tratando de preguntar y responder lo siguiente: ¿esto es viable realmente? Vamos a verlo. El Congreso aprobó la reforma constitucional para designar no menos del 6% del Producto Bruto Interno al sector educación. Esta decisión, según el vicepresidente del Parlamento, Luis Valdés, busca reducir las brechas en dicho sector. Porque no hay otra forma de salir del subdesarrollo, de eliminar esa desigualdad que existe en nuestra sociedad, en nuestro país, si no se invierte en educación. No hay otra forma de salir de la pobreza. Es hora de hacer unos cambios estructurales en la forma de gobernar y dirigir el país, y sobre todo de mirar el futuro. Este año se le asignó el 3.9% del PBI al sector educativo. Así lo confirmó Martín Benavides, ministro de Educación. En ese sentido, explicó las razones por las que la medida del Parlamento sería un peligro para los demás sectores económicos. En los últimos años, en relación a lo que ha sido el presupuesto que se le ha dado al sector, se ha aumentado casi 10%, ¿no? Esa ruta hay que seguirla. Y hay que ir llegando poco a poco a la meta del 6%. Pero fijarla con anticipación puede ser un peligro, porque esa meta depende no solamente de la voluntad del sector de educación, sino también de la forma como van a confluir las otras necesidades de los otros sectores. Pero, ¿es viable designar el 6% del PBI a la educación peruana? Para Marcel Ramírez, economista de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, el objetivo del Congreso es imposible de alcanzar, teniendo en cuenta que la capacidad del país para obtener ingresos no es la mejor. Es un objetivo plasmado en una política de Estado, es cierto, del Acuerdo Nacional, pero que no es factible técnicamente de alcanzar. Primero porque el límite nos lo va a establecer nuestra capacidad de recaudar, que como ya les dije es muy limitada, y ahora después de la crisis mucho más, y porque el presupuesto tiene que estar equilibrado, y no es el único sector. Pensemos que también está salud, justicia, interior. Por su lado, la ministra de Economía, María Antonieta Alba, indicó que la decisión aprobada por el Congreso, lejos de ser un aporte, es un obstáculo en la reforma educativa. Mientras que el secretario del SUTEP, Lucio Castro, saludó la medida. Bueno, ahí está, una polémica modificación también a la Constitución, porque estos señores no van a estar, digamos, en un proyecto de menor jerarquía. Esto estaría en la Constitución del país, dedicarle o otorgarle el equivalente al 6% del PBI al sector educación en presupuesto. ¿Quién se va a oponer? Esto es importantísimo, es adecuado. Quisiéramos no dedicarle el 6%, deberíamos dedicarle el 10% del PBI, el 20% del PBI, y tener una educación de calidad. Esa no es la cuestión. La pregunta que tenemos que hacernos es si es técnicamente viable, porque claro, el Congreso puede aprobar muchas cosas, pero terminan siendo declarativas si no decimos el cómo se van a implementar. Pero hablemos del otro que también aprobó el Congreso, que tiene que ver con la SUNEDU, y estamos con el jefe de la superintendencia, el jefe de la SUNEDU, el señor Osvaldo Segarra, quien le agradezco por acompañarnos esta noche, señor Segarra, y yo quería preguntarle directamente si usted siente que la SUNEDU, si usted siente que la reforma universitaria vuelve a estar bajo acecho por grupos de poder, muchos de ellos representados en el Congreso de la República. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Omar. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, la SUNEDU cada cierto tiempo ha sido sujeto de algún tipo de presión con el objeto de cambiarle la línea de trabajo que ha tenido de transparencia y de
realmente solamente las acciones de licenciamiento desde el punto de vista técnico. Sentimos ahora cierta presión también que viene principalmente de algunas, digamos, redes que iniciaron este proceso, como es Lima Gris. Tuvimos algunas opiniones de distinguidos abogados, políticos, y finalmente el Congreso, que ha estado constantemente fustigando o poniendo en duda el proceso de licenciamiento que han tenido a través de 2 universidades. Sentimos, yo he estado en el Congreso en 2 oportunidades y les he explicado ampliamente y gráficamente todos los cuestionamientos que ellos han hecho, pero aparentemente no, me imagino que han sido desinformados o de alguna manera no han entendido exactamente lo que les hemos mencionado. Tanto el ministro de Educación como el que le habla. ¿Qué le dice a usted que uno de los, digamos, impulsores de esta nueva investigación contra la SUNEDU sea justamente un miembro de la bancada de Podemos Perú? Bancada cuyo líder es el señor José Luna Gálvez, dueño de una universidad, la Universidad TecSub, que entiendo no cumplió pues con los requisitos para tener el licenciamiento. ¿Qué le dice usted esa figura? Efectivamente, de acuerdo a una comunicación que ha salido de una red YKP, mencionan que hay 30 congresistas que de alguna manera están ligados a universidades denegadas. No voy a precisar exactamente una de ellas, pero es fácilmente, digamos, deducible que quienes están tras de estas acciones contra la SUNEDU están ligados a universidades denegadas, ya sea como dueños, ya sea como autoridades o exautoridades, ya sea como profesores o incluso un buen grupo como exalumnos. Y seguramente ellos están motivados para tratar de lograr reenganchar su universidad al sistema universitario, que por ahora está denegado. Ahora, señor Segarra, me gustaría que le explique al público, digamos, el motivo que hay detrás de otorgarle estas facultades de investigación a la Comisión de Educación. Entiendo que ellos argumentan que ha habido irregularidades en el licenciamiento de algunas filiales de la Universidad UTP en Ica y, si la memoria no me falla, de la Universidad Peruana Alemana. Ese es el argumento. Así es. Así es. No, efectivamente, nosotros tenemos transparencia en nuestros actos. El licenciamiento de estas 2 universidades han sido correctamente realizadas. Tenemos toda la documentación que puede, digamos, justificar estas acciones y, digamos, dar visos de legalidad en todo lo que se ha hecho. Lo que pasa es que creo que hay universidades que, de alguna manera, están tratando de desacreditar al ministro de Educación y por ende a las acciones que él desarrolló cuando él fue superintendente, para decir también que la SUNEDU ha cometido irregularidades. Y de esa manera creo que están justificando una comisión investigadora para ver todo lo relacionado con las acciones de la SUNEDU en estas 2 universidades. No tenemos ningún inconveniente en que lo hagan, siempre y cuando lo realicen con imparcialidad y objetividad, que creo que son los aspectos fundamentales de un proceso de investigación que debe realizarse dentro de ese contexto. ¿Cuál es el mayor riesgo que, digamos, como institución, como superintendencia, que es importante, digamos, en un mercado tan sensible como el de la educación universitaria, qué riesgos ven a partir de esta investigación que va a iniciar en el Parlamento, donde lo que hemos visto, lamentablemente, y hay que decirlo, es que priman más otras motivaciones más que la motivación técnica? ¿Está en riesgo la reforma universitaria de alguna manera? Yo creo que es fundamental. Mire, ya estamos para cumplir 6 años de edad que se promulgó la ley universitaria 30220. En ella se crea la SUNEDU como uno de los organismos más importantes, como el primer peldaño para poder, digamos, iniciar el proceso de aseguramiento de la calidad. Si la SUNEDU es el primer peldaño y comienzan a cuestionarle sus acciones, dando a entender que son actos ilegales o hechos a base de presión,
creo que están minando esta etapa inicial de la reforma universitaria. Y al cuestionar a la SUNEDU, están cuestionando también la reforma universitaria como se está haciendo a través de la SUNEDU y con el apoyo de las instancias gubernamentales. Ahora, es verdad, y me gustaría que lo explique también, señor Segarra, como dicen los congresistas, porque es parte de su argumentación, que se otorgó el licenciamiento a las filiales de la Universidad UTP en Ica sin que cuenten o sin que demuestren que tenían los locales y la implementación necesaria. ¿Qué pasó ahí? Lo que hay que tener cuidado, digamos, en el planteamiento que ellos hacen. El proceso de licenciamiento tiene dos modalidades. Para universidades que vienen funcionando en forma completa a través de los años, el proceso de licenciamiento se le exige todos los requisitos de infraestructura, docentes, laboratorios, investigación, etc. Pero para universidades nuevas o filiales nuevas, el proceso es diferente. Se exige que antes de ingresar alumnos, deban tener las condiciones básicas de calidad para los 2 primeros años. Es decir, infraestructura, docentes para esos 2 años, que tengan, digamos, todos los laboratorios, etcétera, y un proyecto de desarrollo para los 3 años siguientes, que es lo que se está viendo en las filmaciones, que son las construcciones no para ahora, sino para el 3º, 4º y 5º año, ¿no? Entiendo. Una última pregunta, señor Segarra. El pedido de interpelación que también está para el ministro de Educación, ¿no? Que además ha sido, digamos, su antecesor, ha estado antes de usted en la jefatura de la SUNEDU, ¿también va en esa misma dirección? Digamos, ¿se busca interpelar al ministro de Educación más por el tema de la reforma universitaria que por las motivaciones de la pandemia? Indudablemente. Martín Benavides es un excelente ministro, ha sido un excelente, director del proceso de licenciamiento en la superintendencia, y atacarlo ahora como siendo ministro por acciones que desarrolló antes en la SUNEDU, me parece que es justamente tratar de bloquear todo el proceso de licenciamiento. Martín es un hombre es un profesional de éxito, con mucha capacidad de liderazgo. Y al cuestionarlo a él, como le dije anteriormente, están cuestionando la SUNEDU. Y lógicamente eso es el comienzo de una crónica anunciada de tener que, digamos, de alguna manera bloquear el proceso de reforma universitaria, de la educación superior. Sumamente concreto, señor Segarra, para cerrar, ¿cuántas universidades han tenido licenciamiento y a cuántas se les ha denegado? El sistema universitario estaba compuesto de 145 universidades. 94 han logrado su licenciamiento, es decir, que cumplen las condiciones básicas de calidad, y 46 universidades han sido denegadas. Un número apreciable que no nos satisface haberlas hecho, pero nuestra obligación era exigirle que todas las universidades tengan las condiciones básicas para que tengan, digamos, un buen proceso académico de formación de los estudiantes y tener profesionales con calidad y para éxito en el futuro. Claro que sí. Muchas gracias, señor Osvaldo Segarra, presidente jefe en realidad de la SUNEDU, por esta entrevista importante y dando luces sobre esto que también ha aprobado el Congreso de la República. Y el tema de educación superior es fundamental, sin duda, porque de lo contrario estamos hablando de estafar a estudiantes y estafar a los padres de familia que se esfuerzan para pagar una educación que luego cuando salgan al mercado laboral a buscar trabajo, señores, no les va a servir, no van a poder conseguir trabajo o un buen trabajo, porque su educación va a estar basada en una estafa. Por eso es importante la calidad en la educación universitaria y en la educación superior y en la educación en general. No olvidemos eso. Vamos a una pausa y venimos con lo último del programa.